escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Nosotros sigue viendo 10 plataformas de fe, ¿verdad? Nuestra fe necesitamos plataformas muy duro, firmes. Por eso recuerda, primera clase era soberanía de Dios. Significa tenemos que creer en Dios, ¿verdad? Deja toda nuestra incredulidad, creemos en Dios. Sí, mucha gente dice yo creo en Dios, pero realmente no cree en Dios. Por eso si queja, preocupa, miedo, ¿verdad? Tenemos que verlo. Cómo Dios crea el mundo y nosotros creados de Dios. ¿Qué creemos? Dios sabe mi nacimiento, mi día de muerto también Dios sabe. Dios es dueño de vida, dueño de economía también, ¿verdad? Cuando ganamos dinero, ese dinero también Dios nos da, ¿verdad? Cualquier cosa tenemos que creer en Dios. Primera clase era soberanía de Dios. Recuerda, segundo clase era método de Dios, ¿verdad? La manera de Dios es solo Cristo Jesús. No, ¿cómo puede sanar la gente? Viene adictos, viene cualquier persona. No puede, sí puede ayudar a otros, como ayuda a otras cosas, buena obra, pero solamente verdadera sanación, Cristo. Jesucristo, ¿verdad? Por eso recuerda, segunda clase, antes de conocer a Cristo, después conocer a Cristo, totalmente diferente, ¿sí? Pablo conocía muchas palabras, pero no conocía Jesús era el Cristo, ¿verdad? Por eso cuando él entendió Cristo, su predicación ya solo sobre Cristo, ya entendió todo, Antiguo Testamento nuevamente enfocado en Cristo, ¿verdad? La manera de Dios es Cristo, ¿verdad? Tercera clase la semana pasada, ¿recuerda? Obra de Dios, así es. Dios no ocupa nuestro poder, nosotros no tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos compartir la palabra, verdad? Solamente Espíritu Santo nos da este poder predicar, ¿verdad? Jesucristo está dentro de nosotros, así Espíritu Santo nos trabaja, hacer mismo trabajo como Jesucristo, otro consolador, ¿verdad? Evangelizando, sanando, levantando discípulos, amén. Esa es la obra de Dios. Si no tenemos obra de Dios, no tenemos poder. ¿Cómo podemos compartir esta palabra vivo, esta palabra de Dios? Toda nuestra obra de levantar la iglesia, cuidar de nuestros jóvenes, predicar, evangelizar, solamente Jesucristo y Espíritu Santo, por su poder podemos ser testigos hasta el fin de tierra. Amén. Hoy el tema es la palabra de Dios. Haremos Juan 5:39. Dice, Jesús dijo, todas las escrituras testimonio de mí. Cualquier cosa tiene propósito. La cuaderno tiene propósito, ¿verdad? Para escribir. Celular también su propósito, ¿verdad? Para llamar a escribir. Entonces todas las cosas tienen su propósito. El edificio, la silla, todo tiene su propósito, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla que propósito, que por qué Dios creó hombres, ¿verdad? No hay ningún libro nos dice que propósito de creación de los hombres. ¿Por qué Dios nos creó hombre? En Biblia dice, ¿verdad? Dios crea hombre como su imagen, ¿verdad? Dios nos dio como su espíritu para adorar, para comunicar, para estar con Dios. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso Dios como quiere estar feliz con los hombres. Ese es el propósito. ¿Cómo? Gobernar, señorear, fructificar, gobernar todas las criaturas de los mundos. Dios nos dio esta autoridad a los hombres. Ese es el propósito, ¿verdad? La Biblia, hay mucha historia. ¿Quién es la protagonista de la Biblia? Cualquier libro tiene su protagonista, ¿verdad? ¿Quién es protagonista de la Biblia? Jesucristo. Hoy dijo, Jesucristo dijo, todas las escrituras las que dan testimonio de mí. La Biblia es como aquí escribió, garantía. Ustedes, cualquiera, cuando compra teléfono como celular o como televisión, lavadora, tiene garantía, ¿verdad? ¿Por qué garantía? Tiene un descompuesto, le voy a dar garantía, 3 años, 5 años. Dios, ¿por qué nos dio la Biblia? Garantía para los hombres, sí va a tener problemas, pero aquí en la garantía en la Biblia te voy a enseñar
¿Qué es el verdadero problema del hombre? Aquí doy la solución, cómo reparar su problema fundamental y cómo tiene que vivirlo. Así nos dio la garantía. La garantía significa que Dios tiene toda esa posibilidad, porque Dios lo creó hombres. Nosotros podemos quejar a Dios porque Dios tiene problema. Dámelo la solución. Dios nos dio la Biblia por garantía, ¿verdad? Así podemos verlo, que nosotros ya sabemos cómo somos débiles. Dios sabe, Dios nos dio una libertad libre. Por eso Dios sabe, un día puede caer el pecado. Por eso Dios nos dio un pacto. Un pacto significa promesa entre Dios y hombre. Pacto. Testimonio también significa pacto, ¿verdad? Por eso ya saben, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Testamento mismo significa pacto, ¿verdad? Pacto significa promesa entre tú y yo. Yo puedo quebrar, no puede cumplirlo, pero pacto significa Dios, Él lo decidió, Él lo cumple, ¿verdad? Directamente Dios nos dio pacto, Él va a cumplirlo. Ya sabe, toda la Biblia, ¿cuántos? 66 libros, ¿verdad? Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27, ¿verdad? ¿Qué es la división? ¿Qué es la estándar de Antiguo y Nuevo? Iba a venir Cristo, todo profecía iba a venir Cristo. Nuevo Testamento es ya ha venido a Cristo. Así vamos a ver entonces hoy qué es lo que quiere Dios, quiere dar a nosotros. Primero, hoy tenemos que creer la palabra, ¿okay? ¿Qué es la palabra? Recuerda Juan 1:1. ¿Qué es la palabra? Dios es palabra, ¿verdad? Dios es el verbo es Dios. El verbo es Dios. Dios es el verbo. Leyendo la palabra significa encontramos a Dios mismo, ¿verdad? Dios es la palabra. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. Entonces, palabra también está vivo. Amén. Así dice Hebreos 4:12, ¿verdad? La palabra es la palabra está viva, ¿verdad? Y eficaz. Por eso Dios está vivo, ¿verdad? La palabra también está viva. Dios está vivo significa está trabajando, ¿verdad? ¿Qué está trabajando? La salvación, gobernando todo el mundo, ¿verdad? La palabra está viva significa la palabra está cumpliendo, ¿me entiende? ¿Qué palabra está cumpliendo ahora? Jesús dijo, id a hacer discípulos a todo el mundo. En esta época 2024, ¿qué palabra está cumpliendo? Espíritu Santo hasta fin de tierra está trabajando, cumpliendo hasta Tijuana. Nosotros evangelizando, la palabra está vivo, ¿verdad? Somos evidencias que Dios está vivo. A veces no sé cómo Dios está vivo. Pueden ver al lado de ustedes, nosotros no podemos estar aquí. Vemos, ¿verdad? Yo era imposible, ¿cómo estoy aquí? Dios está vivo. La palabra está cumpliendo en mi vida aquí, compartiendo el Evangelio, ¿verdad? También palabra Isaías 48 dice, 48, la palabra es para siempre, ¿verdad? No hay nada que para siempre, solo la palabra. Dios siempre, para siempre está vivo, ¿verdad? También Apocalipsis 1:3 dice que alguien si leen, oyen, guarda las palabras son bienaventurados. ¿Qué tenemos que hacerlo? Leer, ¿verdad? O oír, ¿verdad? Guardar, ¿verdad? Esas las personas son bendecidas. También, ¿qué dice? Salmos 119 como 105 dice que la palabra es como lámpara, ¿verdad? También pie y alumbra a mi camino, ¿verdad? Solamente por la palabra nosotros podemos caminar un camino correcto, ¿verdad? También muy importante versículo famoso, 2 Timoteo 3:15-17. ¿Quién escribió la palabra? Dios, ¿verdad? Dios mismo. Pero, ¿qué dice? Había 40 autores, ¿verdad? Escrito la palabra, pero no era la persona, era inspirado de Dios.
le dio esta palabra a los autores, ¿verdad? Inspirada de Dios. En Biblia, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 15 y 7? La palabra nos enseña para tener salvación, para redarguir, corregir, instruir, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿verdad? También 1 Corintios 10, 11 dice que 1 Corintios 10, 11 dice que la palabra es como un ejemplo, un espejo. Nosotros cuando vemos espejo pueden ver mis manchas, mis cosas, ¿verdad? Pues cuando nosotros leemos la palabra, ¿qué vemos? ¿Qué es nuestro pecado? ¿Qué es nuestro problema? Ya vimos, es un espejo, ¿verdad? Y nos amonestarnos, ya saben, ¿verdad? Amonestarnos nos enseña, como enseñando lo qué problema, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos qué es la palabra. Muy preciosa la palabra, ¿verdad? No es algo cualquier libro, la palabra es Dios mismo, está vivo. Entonces, ¿quién puede entender la palabra? ¿Verdad? Cualquier persona puede leerlo, aún no creyente también puede leer. Hay una historia interesante, Moisés, muy famosa película de Moisés, ¿verdad? Como historia de Noé, muy famoso. Cualquier persona también puede entender. Yo he visto un monja en Corea de budista leer la Biblia y explicando por su manera. Sí puede, pero no sabe. ¿Qué no sabe? La importancia, el propósito de la Biblia. Así es. Solo núcleo propósito de la palabra, solo las personas tienen espíritu de Dios, podemos entenderlo, ¿verdad? Pues en Biblia dice, como Romanos 16, 25, como Colosenses 1, 26, como misterio de Evangelio, Dios nos reveló en su horario, entre los siglos, dice, ¿verdad? Romanos 16, 25, misterio de Evangelio. Creo que aquí ya saben ustedes qué es misterio de Dios. Hoy vamos a ver número 2. Entonces, ¿qué es propósito de la palabra? Propósito de la palabra. ¿Por qué nos dio la palabra? Sí, ya le dije como para enseñar cómo nos creó, ¿verdad? Pero un versículo muy importante, leemos juntos, Juan 20, 31. Propósito de la palabra Dios nos dado. Juan 20, 31. Leemos. Juan 20, 31. Sí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ese es el propósito de lo que Dios nos dio, la palabra. Otra vez, ¿qué es el propósito de Dios? Que la gente crea que Jesús es el Cristo. Mucha gente cree en Jesús. Gracias a Dios, cuando vine a esta iglesia habla mucho Cristo, pero casi nunca he visto la iglesia habla Cristo, no habla, ¿verdad? Sí, Jesús nos sana, ama a Jesús, pero en Biblia nos habla sobre Cristo, ¿verdad? Amén. Somos cristianos, somos especialistas de explicar Cristo. ¿Por qué necesitamos Cristo? Tenemos que entenderlo. ¿Cuándo vino Cristo? ¿Por qué necesitamos Cristo? ¿Cómo murió? ¿Qué hizo en la cruz? Tenemos que explicarlo claramente. No sé, aquí creo que viene mucha gente a la iglesia, pero no sabe, mayoría de gente verá claramente sobre Cristo. Por eso tenemos que enseñarlo. Esa es misión nosotros tenemos. Por eso creo que, hermana Mónica, creo que nunca he visto, verá, sobre cambio de salvación. Voy a explicar. ¿Cómo explicamos? Jesús es el Cristo, para explicar. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Buda, ¿por qué no es Cristo? Por ejemplo, ¿verdad? Mahomet, ¿por qué no es Cristo? ¿Por qué Jesús es el Cristo? En Biblia dice, ¿verdad? Siempre en principio, Dios creó hombre, nos dijo, ¿verdad? ¿Cómo nos creó? Como su imagen, ¿verdad? Génesis 1, como 27, 28, nos bendijo, nos dio todas las bendiciones. Pues los hombres siempre tienen que estar con Dios. Así podemos estar felices con Dios, ¿verdad? Esa es la creación. Pero los hombres, ¿qué pasó? Ya están
separado de Dios. ¿Por qué? Había un problema fundamental. ¿Qué problema tiene? Primero, los hombres engañados por Satanás, ¿verdad? Empezó algún problema de separación, ¿verdad? Si un pez está fuera de agua, se muere. Los hombres fuera de Dios, se mueren. Una separación, qué triste, Génesis 3, 1 a 6, ¿verdad? Entonces los hombres se cayeron, pecado y muerte. ¿Qué es pecado? Juan 16, 9. Te pecado por cuanto no cree en mí, ¿verdad? En Biblia nos habla sobre pecado original, ¿verdad? Por pecado original pecamos todo tipo de pecado. Otra vez, ¿qué es pecado? No creemos en Dios, ese pecado. Cuando nacemos, todos los hombres tienen este pecado. Romanos 3, 23, ¿verdad? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién trajo este pecado? Satanás. Juan 8, 44. En Biblia solamente nos habla sobre Satanás, ¿verdad? Ya sabes que todas las religiones, ¿verdad? Adoran a sus dioses. ¿Pero quién es dioses? Satanás. Entonces Satanás revela sobre su trabajo en su libro, nada. Solo Biblia nos enseña Satanás es enemigo, ¿verdad? Satanás es mentiroso, ¿verdad? Padre de mentira y nos mata, nos roba, nos como destruir, roba todas las cosas. ¿Qué roba? Amor, fe, ¿verdad? Felicidad. Esas cosas nunca podemos comprar con dinero, ¿verdad? Los ricos pueden comprar la fe, ¿verdad? Satanás robó todas estas cosas. Lo más importante, vida espiritual, fe, ¿verdad? Amor, felicidad, paz. Satanás robó. Qué triste, ¿verdad? Tiene todo, no tiene fe, no tiene felicidad, no tiene paz. Nada, Satanás robó paz, felicidad, todas las cosas. Ese es, decimos, problema fundamental, ¿verdad? La mayoría de gente no sabe este problema, solamente entendiendo como poco su problema visible. En Biblia dice, ¿qué problema primero? Hijo de Satanás, ¿verdad? Hijo de Satanás. Y los hombres ya no pueden creer en Dios. ¿Qué creen? Idolatría, ¿verdad? ¿Qué creen? Religión, imágenes, dinero. Por ejemplo, Tijuana. Mucha gente cree como la vida de Estados Unidos sería como para dar mi felicidad. Es su ídolo. La mayoría de gente como ídolo, quiero ir a Estados Unidos. Ídolo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En lugar de Dios, creen otra cosa. Todos de Satanás. 1 Corintios 10, 20. A los gentiles sacrifica a los demonios, no a Dios. Todos los idolatrías, atrás, ¿quién trabaja? Satanás, ¿verdad? Entonces la gente puede estar feliz, no puede estar feliz. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los cargados, trabajadores. Tienen problema mental, depresión, ¿verdad? ¿Qué tiene? Los hombres creados concentrar a Dios, pero no concentramos a Dios. Hay dos tipos de problemas. ¿Qué dos? División, obsesión. Nosotros todos, si no enfocamos, no recordamos palabra, hay dos tipos. División, ¿qué división? No puede concentrar, mucha preocupación, miedos, prisas, ¿verdad? Obsesión, hay gente también, ¿qué obsesión? Ya enfocando su problema, enojos, ¿verdad? Heridos. Y esta obsesión se creciendo que como tipo de adicciones, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que los problemas como drogas, mucho tipo de adicciones. Pero estos problemas ya sabemos también como problema físico, ¿verdad? Estos problemas, la mayoría de gente se revela enfermedad, pobreza, ¿verdad? Problemas familiares, todo tipo de problemas. Pero no termina este problema. ¿Hasta cuándo empieza? Hebreos 9, 27. Para morir todos. Hay un juicio, ¿verdad? Y como historia Lázaro y como rico, que hay cielo y infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Este problema, ¿hasta cuándo va a continuar? Éxodo 20, 45. Hasta tercera, cuarta generación va a continuar.
Entonces, la mayoría de gente piensa que este problema es su problema. Por eso quiere resolver su problema, sí. Como para centro de rehabilitación, para sanación, su problema droga, ¿verdad? Pero allá hay muchos tipos de tratamiento, pero no sabe de dónde viene su problema adicción, ¿verdad? Viene de espiritual. ¿Por qué la gente consume drogas? Porque no está feliz. ¿Pero por qué no está feliz? Problema espiritual, no está con Dios, separación de Dios. La gente tiene pecado. ¿Cómo puede estar feliz? Si la gente tiene pecado, siempre tiene miedo. Aunque yo nunca he cometido algo, robar, matar, nunca, pero ¿por qué tengo miedo? Pecado original. Cuando nacemos tenía este problema. También no sabía cómo Satanás ha engañado mi vida, todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la propósito de Dios, ¿verdad? Dios nos dio solución de Cristo. Génesis 3:15, simiente de mujer aplastará cabeza de Satanás. Muy importante versículo. Primero versículo que sobre enviar, iba a mandar Cristo, ¿verdad? Pero ¿en dónde nos dice otra vez? Isaías 7:14, una virgen concebirá que se llamará Emmanuel. ¿Por qué virgen? Muy importante virgen, ¿verdad? No debería nacer por hombre y mujer, ¿verdad? Debería nacer por virgen sin semilla de Adán. Todos nacemos de semilla de Adán, descendiente de Adán, ¿verdad? Debería nacer por hombre, por Dios, 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Ya saben, cuando murió Romanos 5:8, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En la Biblia nos dio toda la solución. Juan 19:30. ¿Qué dijo? Jesucristo dijo, ya consumado es. Así, por escritura ya nació, murió y resucitó. 1 Corintios 15:3-4. Y por escritura Él resucitó. Entonces, otra vez le pregunto, ¿ya puede explicar por qué Jesús es el Cristo? Hace 2024 años vino, se llama Jesús, ¿verdad? Él hizo obra de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 16:16? Jesús, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque Jesús vino hace 2024 años, terminó toda esta obra. ¿Qué trabajo? Como obra de Cristo. Cristo significa unido, ¿verdad? ¿Qué es tres obras de Cristo? Aquí le escribo. Verdadero profeta, ¿verdad? Profeta, sacerdote, rey. Muy bien. Cristo hizo esta obra. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos dio camino, profeta. Nos liberó todo pecado y muerte. Él nos dio obra de sacerdote. También eres, dijo, rey de rey, verdadero rey. ¿Por qué? El que practica pecado es el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Profeta, ¿dónde está el versículo? Pastor, ya sabrá. Juan 14. Ok, sacerdote nos liberó todo pecado y muerte. ¿Dónde está? Romano 8. Muy bien. De rey, la victoria. Primero Juan. Sí, ¿verdad? Es muy importante el versículo. Porque Jesús es el Cristo. Jesús hizo esa obra, ¿verdad? Nació por virgen, murió en la cruz, ¿verdad? Resucitó. Ya terminó toda esta obra. Por eso nosotros creemos Jesús es el Cristo. Amén. Ya puede explicar la gente. ¿Por qué usted cree que Jesús es el Cristo? Por ejemplo, testigo de Jehová no cree, ¿verdad? Jesús es una profeta, algo así. Pero, ¿cómo explicaría este testigo de Jehová? No, Jesús es el Cristo. Porque Él nació por la profecía, ¿verdad? Por Virgen María. Y nació, murió en la cruz. Todo profetizaba, resucitó. Él es Dios, ¿verdad? Y también nos dice, Él es único camino. Nos liberó y nos dio
victoria sobre Satanás. Por eso no hay otro nombre de salvación. Hechos 4:12, ¿verdad? No hay otro nombre para salvaciones, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que verlo, que para explicar a Cristo, para cristianos, lo más importante que explicarlo, ¿verdad? Entonces, por medio de Cristo, ¿qué bendición tenemos? Juan 1:12. Hasta todos los que recibieron, a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos identidad, otra vez. Mucha gente piensa que no estoy feliz porque no tengo dinero, no tengo familia. La felicidad no viene por poseer algo. La infelicidad viene de identidad. Por ejemplo, cuando nacemos por un esclavo, nunca podemos estar felices. Por ejemplo, siempre un malo dueño siempre me da algo como abusan, por ejemplo, siempre trabaja mucho, me da poco dinero, por ejemplo, siempre me da problema. ¿Cómo puede estar feliz? Porque éramos hijos de Satanás, pero ya cambió identidad, ¿verdad? Por eso problemas vienen de identidad, pero ya cambió identidad, ¿ya entienden? También, entonces los hijos de Dios, como Espíritu Santo, siempre guía a nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 10:16, somos templo de Dios. Entonces, somos templo de Dios, significa nosotros podemos fracasar. No. Otra vez, no, porque ¿quién vive dentro de nosotros? Dios, Trino de Dios está dentro de nosotros. Esa es la vida de hijos de Dios. Cuando oramos, Juan 16:24, ¿verdad? Siempre Dios nos da respuesta. También cuando morimos, ¿a dónde vamos? La semana pasada vino un señor de la calle, ¿le acuerdan? Sí. Pues está comiendo pan afuera. Sí, ¿se llama Jesús? ¿Verdad? Pues compartió un poco otra vez. Usted, Jesús sí creo, dice, pero otra vez expliqué para confirmar. Por eso, sí quiero aceptar, por eso otra vez oremos juntos. Pues le pregunté, ¿tiene seguridad ir a hacerlo? No, ¿verdad? Dijo que no tengo seguridad. No, en Biblia dice que creemos en Jesucristo, hijos de Dios. Hijos de Dios morimos, vamos a nuestro Padre. En Biblia dice, así expliqué que la palabra está, ¿verdad? La palabra está únicamente, te dice que puede ir a hacerlo, ok. No tiene seguridad, por eso tiene que escuchar. La fe viene de oír de la palabra de Dios. También la semana pasada compartí una de persona de Guatemala. Ella a veces viene a la iglesia, a veces no. Pero también explicando este camino de salvación, ya sobre la bendición, ¿tiene seguridad de ir a hacerlo? Creo que no tengo seguridad. Mucha gente no tiene seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Los católicos, aquí la cultura católica, ¿tiene pregunta? Sí, perdón. Está bien. Que ahorita para que me puedan sacar de esa duda. Por ejemplo, ahorita que habla de eso, yo tengo mucha inseguridad en este tema. Okay. O sea, por ejemplo, como yo tengo ansiedad, y mi mayor temor es la muerte. O sea, sí. Cuando me dan ataques de pánico, yo luego así hago oración. Pero tal vez la hago inconscientemente porque no la hago creyendo, ¿verdad? Que fuera diferente. Si yo lo hiciera creyendo, pues yo diría que pase lo que pase, pues yo sé a dónde voy, pero no es así. O sea, siempre ese es mi temor, como me siento insegura de a dónde voy a ir, aún conociendo ya de Dios. Ok, ¿todavía no tiene seguridad? La verdad no le quiero mentir, no. Ok, pastor, ¿qué diría? Creo que es un problema de mucha gente porque consciente o inconscientemente pensamos que nos tenemos que ganar el cielo con algo. Sí, lo católico enseña así. Sí, entonces, aún a pesar de que ya venimos a Cristo, estamos con la conciencia de que nuestra vida pecaminosa no nos permite entrar al cielo y tenemos ese temor, pero no se trata realmente de ganar algo, se trata de creer. Ahora, inconscientemente ella se está siendo engañada por Satanás. Satanás se engaña. Porque inconscientemente Satanás le dice, es que tú no eres salva. Ajá, así es, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con Eva.
y con Adán. Inseguridad. Inseguridad, porque y entonces, ¿qué es pecado? El no creerle a Dios. Así es, ¿verdad? Entonces, yo tengo que estar consciente que Él ya hizo todo por mí. Sí, ya murió, ya consumado. Jesucristo ya no necesita morir otra vez para usted, ya terminó. No necesito hacer yo más, yo no. Ya Cristo lo hizo por mí. Es más, yo solo no podría hacerlo. Nunca puede. Nunca. O sea, si se tratara de la salvación por mi vida, nunca entraría al cielo. No podemos. No Pero podemos. cada día nosotros, como sin Jesucristo, no podemos resolver nuestro pecado. Pecado original también, cada día pecamos por pensamiento. Aún dice que tú, buena obra, buena persona, porta bien, puede ir a hacerlo. Entonces nadie puede ir. Porque hoy también yo pienso algo preocupado, poco enojado. Todo pecado, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ir a hacerlo? Nadie. Por eso. Y en la Biblia dice que ser bueno no es suficiente. ¿Vale? Ser bueno no es suficiente. Buena obra es como ropa sucia en Biblia dice, significa con buena obra no podemos. Buena obra es, los cristianos naturalmente sí debemos hacer. Y creo que es muy importante porque la hermana te está diciendo palabra de Dios. El tema hoy es la palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Y Dios no miente. Si Él lo dice, por eso dice, es la garantía, su palabra es la garantía de que realmente lo que el Señor nos está prometiendo lo cumple. Amén. Lo cumple. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros realmente fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Sí. Quitar ese pensamiento de Satanás, porque no puede venir de Dios, es de Satanás. Así. Sutilmente no lo entendemos, pero cuando pone miedo de nosotros, cuando pone de alguna forma incertidumbre, eso no es de Dios, eso es de Satanás. Así es. Entonces uno tiene que confiar, aprender a confiar en Dios. Así es, Mónica. Juan 1:12 basta. Todos los que recibieron, a los que creen, aceptado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Usted? ¿Quién eres? Hija de Dios. Por ejemplo, tiene su hijo. Hoy tu hijo hace muy mala cosa. ¿Ya no es su hijo? ¿No puede ser su hijo? ¿No, verdad? Aunque él hace muy mal un pecado, puede perdonar, ¿verdad? Puede amar, ¿verdad? Para siempre es su hijo, ¿verdad? Así es. Somos hijos de Dios. Ahora, yo creo que es muy importante aprendernos los textos. Así, por eso. Porque cuando venga ese pensamiento, palabra. Tú repites la palabra de Dios y la palabra de Dios te amonesta. Ay, perdón, Señor, ahora ya lo entendí. Dice más, nuestra ciudadanía en los cielos, de donde esperamos nuestro Salvador, Jesucristo. Así es, Satanás siempre nos engaña por miedo, duda, inseguridad. Pero la palabra, ¿qué va a creer? La palabra escrita, la palabra es únicamente la verdad, ¿verdad? Por eso tenemos que memorizar, aprender, escuchar. Sigue a escuchar la palabra, es muy importante, ¿verdad? Perdón, hermana. No. En la clase pasada, yo creo que nos dejó una enseñanza muy grande a la gran mayoría, los términos que usó la hermana respecto a los problemas, ¿verdad? Pues el cristiano ya no tiene problemas. Sí. El cristiano es plan de Dios. Sí. Y cuando nuestra percepción está en ese aspecto, uno dice, wow, sí, yo también estoy engañado mucho tiempo. Tengo problemas, pero no. ya vimos, todo era plan de Dios perfecto. Sí. Nadie me perdí, nadie. Aunque se me perdió, ganar doble, ganar algo. Así. Ahora también yo tengo problemas, pero estoy orando que no engañado por Satanás, pero plan de Dios. Así es. Por eso sigue en Biblia nos dice, no solo nos animando, la palabra es una ciencia, todo se cumple, ¿verdad? Dice, todo tiene su pareja cívica, todo el Antiguo Testamento se cumplió, todo está cumpliendo, no hay nada que como perder ninguna palabra, todo está cumpliendo, ¿verdad? También, ¿qué dice Lucas 10:19? Aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, todos fueras enemigo, nada os dañará. Significa, cuando tiene inseguridad, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestra autoridad, que se destruye todo trabajo de Satanás, me engañando mi pensamiento en el nombre de Jesucristo. Ahora podemos orar, usar nuestra autoridad, ¿verdad? También, ¿qué dice? Como Hebreos 1:14, ¿verdad?
¿Quién nos ayudando? Los ángeles, ¿verdad? Los guardias de Dios siempre nos protegen también, nos lleva la oración a Dios, servidores de Dios, ¿verdad? Último es Hechos 1:8. Recibiré poder cuando haya venido, recibiré poder cuando haya venido el Espíritu Santo, seréis testigos hasta fin de tierra. ¿Cómo entendemos este evangelio? Creo que Mónica sí tiene fe, pero a veces tiene duda, pero tiene fe, cree en Dios, ¿verdad? ¿Cómo creemos en Dios? Efesios 2:8-9, ¿verdad? Por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Ese es donde Dios nos regaló. Por nuestra obra no recibió esta salvación, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener esta fe? Dios nos dio, viene fe de Dios, no dentro de mí, no dentro de mi obra, no mi esfuerzo, no mi, como mucho estudio, no. Por la gracia podemos creer en Dios, ¿verdad? Por eso hoy tenemos que verlo. En Biblia nos dio el propósito de la palabra es Cristo. Decimos, esto es evangelio. ¿Qué es evangelio? Como Lucas 2:10-11 también dice, un gran nuevo gozo, como gran nueva buena. ¿Qué es eso? Cristo, ¿verdad? Por eso evangelio es lo más gran noticia buena nueva, que es Cristo. Amén. En Biblia nos hablando este evangelio de Cristo. Ok, número 3. Entonces, como flujo, rápidamente vamos a ver, flujo de la palabra. Cada época, como perdiendo este evangelio, Dios preparó, levantando los testigos para continuar este flujo de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver, pero época de Noé. ¿Cómo era la época de Noé? Mucho corrupción, ¿verdad? Dice que, no exactamente Biblia español, dice que Nefilim. ¿Escuchado Nefilim? La Biblia coreano, Nefilim, inglés también Nefilim, pero en español no se dice hombre gigante. Ese significa, Nefilim significa demoniado, la persona significa no tiene espíritu de Dios, ya sabe, hombre de carne, no espíritu tiene. Por eso los hijos de mujeres de Dios se casó como de hombre del mundo. Por eso de época de Noé, muchas corrupciones. Por eso Dios decidió para hacer inundación del mundo. Pero una persona tenía fe, Noé. Por eso él hizo arca, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Génesis 6:4, que es 14, ¿verdad? Hace su arca, haga su arca. ¿Qué significa arca? Pacto. Cristo, ¿verdad? Sube arca, no va a morir. Solamente él tiene fe. Ahora también, ¿por qué cree en Cristo? ¿Verdad? Dinero es más importante, no pierda tiempo ir a la iglesia, mi mamá dice, ¿verdad? Pero nosotros creemos. Solo en Cristo hay vida, en Cristo hay paz, en Cristo hay felicidad solamente, ¿verdad? Ya sabe, ¿usted cree que Noé conocía a Cristo? Sí. Cuando él bajó de arca, ¿qué hizo primero su acción? Bajarlo. Altar, sacrificio. Significa, él conocía Génesis 3:15, significa promesa de Cristo, ¿verdad? También época de Abraham. ¿Qué era la época de Abraham? Abraham, como Génesis 12, ¿verdad? Esta época, Génesis 12, había Torre de Babel, ¿verdad? Torre de Babel. Si la gente está orgullosa, podemos hacer un torre, ¿verdad? Sin Dios, no ocupa Dios, ¿verdad? Mucho idolatría, oscuridad, pero Dios levantó a Abraham. ¿Qué dijo? Génesis 12:1, vaya, ¿verdad? Donde sal de tu tierra y tu parentela. Donde la tierra prometida, donde tierra de ganar, donde iba a venir Cristo. ¿Cómo sabemos Abraham conocía este pacto? Sí, él siempre llegó, primero tierra, llegó el altar también. Sí, él sabe, ¿verdad? Hasta que dejó su hija Isaac en lugar de como cordero, él dijo, significa. Él sabía, Cristo va a venir, ¿verdad? Nosotros también deberíamos morir como Isaac.
tenemos que morir, somos imposibles, tenemos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Abraham lo sabía, por eso esta época lo hizo. Época de Moisés, ¿cómo era la época de Moisés? Toda la gente esclavitud, ¿verdad? Egipto, 400 años, ¿verdad? Tanto oscuridad, ya se perdió, mucha gente ya perdió otra vez, ¿verdad? 400 años, no conoce el Evangelio. Pero Éxodo 3, 18, Dios dijo a Moisés, recordando, confirmando, vaya, Faraón, dile que hagan, necesita ofrecer sacrificio a nuestro Jehová. Faraón no entiende porque él era no creyente, pero Moisés ya recordó porque su mamá Josabet enseñó, ¿verdad? Ya necesitó. Por eso todo el antiguo libro de Éxodo que necesita ofrecer sacrificio para otro rechazado, pero finalmente ya salió Éxodo cuando pone sangre de cordero, ¿verdad? También Isaías 7:14, época de Isaías, ¿cómo era época de Isaías? Babilonia, cautiverio de Babilonia, ¿verdad? La gente otra vez se olvidó de Cristo, otra vez creyendo mucho idolatría, ¿verdad? Cautiverio. Pero Dios dijo, como levantó Isaías para que el pueblo la conozca otra vez Cristo. Isaías 7:14, ¿verdad? Una virgen. ¿Cómo lo puedo confesar esta época? ¿Qué dijo? Una virgen concebirá, dará luz, un hijo se llamará Emmanuel. Amén, ¿verdad? También ya Antiguo Testamento, este flujo, ¿verdad? Toda época de perdiendo Cristo, pero ya levantó discípulos. Pero también Pedro, ya época de Pedro. ¿Cómo era la época de Pedro? ¿Está creyendo a Dios época de Pedro? Colonizado Roma. Roma, corrupción religiosa. Religioso, ya otra vez perdió Evangelio. Aunque Jesús vino, no, nadie lo sabía. ¿Quién es Jesús? ¿Un maestro, una profeta? Pero Pedro, ¿qué dijo? Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero la gente dice, aún sigue siguiendo a Jesús. Creo que Juan Bautista, Elías, Jeremías. Pero Pedro dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso cada época Dios levantó un discípulo, restauró Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué época vivimos 2024? Época de adicción, ¿verdad? ¿Qué época tenemos? Muchos violentos, mucha maldad, ¿verdad? Nuestros hijos para vivir esta época, ¿verdad? Pero Dios nos dio un pacto, ¿verdad? Mateo 28, 18, 20, ¿qué dijo? Y hacer discípulos. ¿Qué dijo? Enseñándoles, guardes, ¿verdad? Toda la palabra. Voy a estar con vosotros, ¿verdad? Mateo 24, 14, ¿verdad? Será el fin cuando predicar el Evangelio a todo el mundo. Marcos 16, 15, ¿qué dice? Y predicar el Evangelio a todas las naciones. Así es, esta época Dios nos dio este pacto. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué tenemos que levantar discípulos? Solamente multitud, no podemos salvar multitud, ¿verdad? Por eso Jesús discipuló 12 discípulos, luego levantó 70 discípulos, ¿verdad? Y aposento alto Marcos solo quedaron 120 personas, se cambiaron al mundo, hasta Tijuana llegó este evangelio. Entonces ahora Dios nos diciendo, ¿qué diciendo? Sí, tenemos que hacer muchas obras, pero lo primero, lo importante trabajo es ir a hacer discípulos, ¿verdad? Un discípulo evangelizar 100 personas, 1000 personas, ¿verdad? Pero solo 1000, aquí por ejemplo 1000 miembros sin evangelio, no es discípulo. ¿Cómo puede evangelizar a otros, verdad? Por eso un discípulo es lo más importante para Dios, para la iglesia, para todo país, ¿verdad? Esa misión nosotros lo que tenemos. Por eso nosotros, y yo creo que Dios nos permitió aquí con esta iglesia evangelizamos juntos, compartir este correcto evangelio, levantar verdaderos discípulos, ¿verdad? En esta época, ¿qué época vivimos? Una época de mucha religión, mucho mezclado, ¿verdad? Mucha confusión. Por eso tenemos que compartir claramente este color de
Cristo, sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? La semana pasada, ¿recuerda? ¿Por qué Cristo? Porque nuestro problema es espiritual. ¿Quién puede romper a Satanás? Cristo. ¿Quién puede liberar nuestro pecado? Cristo. ¿Quién puede abrir el camino para Dios? Cristo. Por eso tenemos que hablar solo Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús es el Cristo. Por eso esta confesión es muy importante. Bienaventurado eres, Jesús dijo a Pedro. No te reveló esta confesión de tu carne y sangre, ¿verdad? Dios, pero tú te bendijo todo, te doy llave del cielo, de la tierra, ¿verdad? Toda la autoridad de Dios. Jesús dijo a Pedro, la puerta de Hades nunca prevalecerá. Amén. Por eso conocer esta confesión correctamente es muy importante. Amén. Por eso último, hoy el tema es la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir la vida de palabra? ¿Verdad? Joseas 4:6 dice que ¿por qué el pueblo está destruido? Falta de conocimiento. ¿Por qué México tanto problema? ¿Por qué aquí cristianos mexicanos no tienen fuerza? Falta de conocimiento, ¿verdad? Por eso tenemos que primero entenderlo bien, Evangelio, aplicar en mi vida y compartirlo. Por ejemplo, hermana Mónica, nueva creyente también, Dios le dio este entendimiento, sigue imprimiendo, entendiendo, puede compartir a sus hijos. ¿Tú crees que sus hijos necesitan este Evangelio? Amén. Por eso muy importante, ¿verdad? Entonces la número 4, solo voy a escribir la tema. ¿Cómo tenemos que vivir? Vida de la palabra. ¿Cómo tenemos que disfrutar esta palabra? Primero, palabra de mensaje púlpito, ¿verdad? Palabra de púlpito es siempre, ya le dije, muy importante, porque Dios siempre cumple su palabra, ¿verdad? ¿Cómo sabemos la palabra? Sí, toda la palabra cumple, pero ¿por qué Dios levantó una iglesia? ¿Por qué levantó unos pastores mensajeros? Para que Dios mostrar cómo su palabra se cumple, ¿verdad? Tenemos que checarlo. Creo que Mónica, creo que el domingo viene, escriba, ¿verdad? Mensaje, sí, qué bueno. Cuando el pastor predica, escribe, no este pastor, escuche, Dios, ¿qué dicen a mi vida? Así escriba lunes, martes, sigue meditando, porque Dios puede ver los sábados, wow, Dios me cumplió esta palabra, ya dio respuesta. Sí, siempre yo checo. Así es, Pablo, ¿qué dijo? Hechos 27, 25, dijo, por tanto, oh varón, ten buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Qué dice? Será así como se me ha dicho. Pablo dijo. ¿Usted cree que la palabra se cumple, verdad? Palabra está viva, significa se cumple. Tenemos que verlo. ¿Cómo palabra está cumpliendo? Por ejemplo, nuestra iglesia Los Ángeles, ¿verdad? Mensaje como de plaga de Éxodo, ¿verdad? Era de cuarto plaga. Había plaga de moscas, pero Dios apartó la tierra de Gosén. Dios como apartó su pueblo Israel. Por eso yo haré. Dios me protegerá. Dios me apartó, ¿verdad? Así como agarrando, recordando cada día, Dios me cuida, fe Dios me dio. Por ejemplo, Dios toda la palabra cumple por medio de mensaje púlpito, ¿verdad? También cómo podemos disfrutar la palabra oración. Como Colosenses 4, 2, 3 dice, perseverar en la oración, ¿verdad? ¿Qué dice? Con acción de gracias, aquí dice, nos abra puerta para la palabra a conocer el misterio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Acción de gracias con fe. Pero ¿con qué oramos? Dios abre la puerta, evangelismo, para que la gente conozca el misterio de Cristo. Oración, cualquier religión ora, ¿verdad? ¿Qué ora? Dios me sana, ¿sí? Dios me hace. Pero los cristianos tenemos todo, ¿verdad? Cristo ya terminó nuestras oraciones, disfrutando de Emmanuel. ¿Qué oración? Que Dios abre más ojo espíritu a entender este valor de Cristo. El valor de Cristo, nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Pablo dijo,
no puedo entender este valor de Cristo ni alto, ni profundo, ni ancho, porque es tan grande. Hasta Pablo dice, yo solo poco conozco Cristo. Así es, nosotros oramos que Dios abre nuestros ojos a entender este evangelio. Oración, ¿verdad? Último, ¿qué tenemos que orarlo? Como dice 2 Timoteo 4:12, predique la palabra, inste a tiempo o fuera de tiempo. A veces poca gente o mucha gente, no importa, siempre predicamos el evangelio. Cuando llegamos a un lugar para evangelismo, a veces no hay mucha gente, no importa. Para una persona Dios tiene un plan de Dios, ¿verdad? Así es. Nuestra misión es en esta tierra compartir este camino de salvación, ¿verdad? Y como continuamente enseñar este misterio de importancia del evangelio de Cristo. Así podemos disfrutar la palabra. ¿Cómo disfrutar la palabra? Mensaje púlpito, con oración. Orar siempre agarrando la palabra. Dios me dijo, Dios me dio con esta promesa orar. Cualquier religión oran a sus dioses, pero nuestra oración es diferente, porque nosotros orar la palabra ya va a cumplir, está vivo, ¿verdad? Por eso orar con la palabra más fuerza, más poder. También evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Compartir la palabra. Evangelizar no solo folletos, ¿verdad? Evangelizar es compartir la palabra. Ni un versículo tenemos que compartir. Con la palabra está vivo. Cuando mi amiga, cuando me evangelizó, me dio la palabra. Pero esta palabra está vivo y me tocó mi alma y ya mi vida totalmente cambió, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Por eso evangelismo es no solo invitar a la iglesia, ¿verdad? Compartir el evangelio. Por eso la gente ya tiene salvación, viene a la iglesia. Así, para iglesia. Por eso la iglesia es donde los hijos de Dios adoramos. Ya las miembros de la iglesia ya tenemos conclusión, ¿verdad? No solo venir a recibir, ayudar o sanar, no. Ya Cristo terminó con esta fe, gozo, felicidad. Reunimos porque Dios nos permitió iglesia para evangelizar juntos, levantar discípulos, proteger nuestro próximo generaciones. Por eso Deuteronomio 6:4-9, Moisés dijo, enseña la palabra a sus hijos, pone la palabra aquí, toda la parte, imprimiendo la palabra, para raizar la palabra, sea naturaleza palabra en su vida. Así va a ser victoria, nunca va a fracasar. Amén. Ok, amén. Ok, oramos juntos, creo que